Para poder ayunar necesitamos saber qué es el ayuno. To be able to fast, we need to know what fasting is. Para qué sirve, cómo se What's it hace, for? How is it done? por qué se debe hacer o Why no it se should be debe done hacer. or why it shouldn't be Y done. para poder saber And to know la verdad del ayuno, the truth about fasting. de la verdad de Dios, God's truth, pues lo debemos estudiar en su palabra. we should study it in His Word. Porque muchas veces se nos hace fácil agarrar un libro Because many times it's y easy decir, to grab pues a este book libro habla del ayuno y aquí le sigo, and say, ¿no? this fasting, Y lo this book is about aprendiste fasting, and algo. I'll do what it says here. Y lo hiciste, And you learn something and you do it. pero realmente lo estás haciendo como Dios quiere. But are you really doing it the way God wants you to do it? Entonces vamos a empezar estudiando el ayuno en el Antiguo So Testamento we're going to start studying fasting in the Old Testament para poder comparar to be able to compare it, el Antiguo Testamento the Old Testament, con lo que dice el Nuevo Testamento. with what the New Testament says. ¿Cuál es el ayuno What is fasting y cómo lo podemos hacer? and how we should do it, O si lo debemos hacer o no, or if we should do it at all. ¿ok? Entonces les di ahí un significado de la palabra ayuno. I gave you a definition of the word fasting. En hebreo In Hebrew, es la palabra tsum, que significa cubrir la boca. which means to cover the mouth. ¿Cómo es cubrir la boca? Y si te cubres, ¿qué puede entrar? And if you cover your mouth, what can go in? Nada. Nothing come up. O sea, nada. En griego, In Greek, la palabra es nesteuo, algo así. something Y along those lines. significa abstinencia de alimento. And it means abstaining from food. Ahí habla un poco más claro, es abstenerse del alimento. Here a bit more clearly is Abstenerse de comer. abstaining from eating. We'll dig into it a bit Ok, deeper. el primero que encontramos es first one we Moisés. see is Todos han Moses. escuchado del ayuno de Moisés, We've ¿verdad? all heard of Moses' Vamos a fasting, Éxodo right? 34:28. Exodus 34:28. Aquí el contexto de la historia es So here the context of the story is que Moisés ya había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿recuerdan? Moses got Israel out of slavery from Egypt. Todavía no lean acá, Don't read yet. Pay attention here. porque se me pierde. Ya había sacado al pueblo He got y the people empezaron a caminar por el desierto. And they've been walking through the desert. Entonces Dios llama a Moisés So God calls Moses y le dice, sube a mí al monte, and tells him, come to a la me montaña. up on the mountain. Pero cuando Dios le dice, ven y a mí y sube a la When montaña, God said, come to me on the mountain, no le dijo ayuna. He didn't say fast. Tú en Éxodo no encuentras la palabra ayuno. In the book of Exodus, you don't find the word Le fast. dijo, sube a mí He a said, la come to montaña. me. Él no sabía cuánto tiempo. He didn't know how long. Él no sabía si iba a comer o no iba He a didn't know if he comer. was going to eat or Él not. solo sabía que iba a la presencia de Dios porque Dios le estaba He llamando. just knew that he was going to God's presence because God was calling him. ¿Sí? Moisés obedece. And Moses obeys. Entonces en el Éxodo 34:28 In 34:28, dice, it says, y él estuvo ahí con Jehová and he was there with the Lord 40 días y 40 noches. 40 days and 40 nights. No comió pan Neither ni bebió agua. Neither did he eat bread nor drink water. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. And he wrote upon the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. Ahí se convirtió en un ayuno. That's where it became a fast. ¿Por qué? Porque no comió nada Why? y no bebió ni siquiera agua. He didn't eat or drink anything, ¿Sí? not even water. ¿Cómo lo logró? How did he do it? Sobrenaturalmente, porque estaba en la presencia de Dios. Because he was in God's presence. Obviamente Dios lo sostenía con su fuerza, Obviously, God Dios sustained him. Sobrenaturalmente alimentaba su cuerpo. Supernaturally Este fed his ayuno, body. no es algo que dijo Moisés, voy a ayunar 40 días, 40 This isn't noches. something that Moses Ni decided, siquiera oh, I'm going to sabía. fast 40 days. ¿Sí? He didn't know. Esto fue algo que Dios lo sostuvo porque Dios lo quiso tener ahí ese tiempo. This is something that God sustained him in because God wanted him there that time. ¿Sí? Ahí le dio la palabra, la So ley, he was given the cómo word, debía guiar al pueblo law, y todo lo que quería que el pueblo hiciera. And how he should judge the people. ¿Hasta ahí estamos claros? Are we clear? ¿Es ayuno? Is that a fasting? Yeah. Sí, porque no comió Because he didn't y eat no bebió. and he didn't drink. Es un ayuno, That's 40 días fasting. y 40 noches. Sí, es un ayuno. O sea, no es que él se propuso ese ayuno He didn't decide to fast, planeado, It wasn't pero sí planned. fue un ayuno. but it was a fast. ¿Sí? No lo eligió él, He didn't pero lo choose eligió it, Dios. but God chose it. Luego,
tenemos a Moisés en un segundo ayuno. And then we see Moses in a second fast. Deuteronomio 9:18. Deuteronomy 9:18. Cuando Moisés regresa del monte, When Moses comes back from the mountain, dice que el pueblo, ya le había dicho Dios a Moisés que el pueblo había pecado porque habían hecho el becerro de oro para adorarlo. God ¿Se had acuerdan already told Moses that the people had que ese sinned becerro because they made representaba that a golden calf. Moloch, And a la adoración a los otros dioses que tenían en Egipto? remember what it Porque represents? The salieron de worship to other Egipto gods. They came out of y Egypt querían seguir haciendo las costumbres de ellos para Dios. And they wanted ¿Se to acuerdan que lo hablamos en la otra doing clase? their customs, but for God. Y dijeron, vamos a hacerle fiesta a Dios. And they said, let's Pero celebrate God, metieron un becerro but de they created a golden un calf, dios de Egipto. the God from Egypt. Y Dios se enoja y dice, los voy a destruir. And God gets angry and says, I'm going to destroy them all. Cuando Moisés desciende del monte When y ve Moses lo que el comes out from pueblo the hizo, mountain, hasta he él se enojó sees- y aventó las tablas que Dios le acababa de dar con la ley He y was las so upset, quebró. he threw the tablets that God had just given him with the law, and he broke them. Pero cuando Moisés sabe que Dios va a destruir el pueblo porque estaba enojado y But celoso, when Moses finds out that God's going to destroy the people because ¿Saben of qué how hizo angry he Moisés? is, you know what Moses did? no dijo, sí, destruyalas porque son unos He didn't pecadores. say, yeah, destroy them all because they're all sinners. Dice que ahora sí por voluntad propia, He says, by his own will, en Deuteronomio 9:18, in Deuteronomy 9:18, dice, y me postré delante de Jehová como antes, and I fell down before the Lord as at first, 40 días y 40 noches. 40 days and 40 nights. No comí pan ni bebí agua, I did neither eat bread nor drink a water causa de todo vuestro pecado because of all your sins que habíais cometido, which ye sinned, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. and doing wickedly in the sight of the Lord to provoke him to anger. Esta vez Moisés This time, decidió Moses dejar de decided comer, decidió dejar de to beber not eat or drink, para hacer un sacrificio, to make the sacrifice, poniendo su propia vida en putting riesgo. his own life in O sea, risk. si tú decides ayunar 40 días y 40 noches, tú estás arriesgando tu vida. If you decide to fast 40 days and 40 nights, you're putting your life at risk. And he was safe. Pero ahora por su propia voluntad But decir, this time, no voy a comer, by his own no will, voy a beber, I'm not going to eat or drink, y le voy a rogar a Dios and I'm going to beg God, a costa de mi propia vida para que tenga misericordia del pueblo y sacrificing lo my own perdone life, so that después God de que eran unos can forgive pecadores. the people. To forgive the people. Entonces aquí es diferente. So here's Fue different. igual 40 días, 40 noches, Same. no comió ni bebió. 40 days, 40 nights. he ¿Cuál era didn't la eat. situación? Era una situación de vida o muerte. So it was a ¿verdad que sí? situation of life or death, right? Para que Dios no destruyera el pueblo. So that God would Dios not le destroy the respondió, people. sí. Did God answer? Dios vio el corazón de Yes. Moisés. God saw Dios Moses' vio su heart, sacrificio God y saw por his él, por sacrifice. uno solo que decidió humillarse, and by him, y por one uno only, que decidió sacrificar su vida por el pueblo, who Dios lo decided perdonó to al pueblo, sacrifice his life for the people, God forgave them all. De Israel. al pueblo de Israel. Es- ¿Sí? Ahora, ¿Dios se lo pidió? No. Did God ask him Él to lo do it? ofreció. No. Pero si He se dan offered it. cuenta, But if you notice, estos tipos de ayuno, these type of el fasts, ayuno no fue para Moisés, it wasn't for Moses. no fue para que me bendiga, It para que wasn't me sane, to para bless que me, to heal de me, una petición, fue por el for a pueblo. petition. It's for the people. Y hacer esos ayunos era And these fasts, decir, estoy dispuesto a morir, o muero, o perdonas al pueblo, o saying me to matas a mí God, mejor. I'm willing to die. Luego encontramos a David Then we see David en 2 de Samuel capítulo 12. in 2 Samuel 12. ¿Se acuerdan de David? Que Remember David? Dios lo ungió como el próximo rey, God lo anointed him escogió, as the next era king, un chose him, adorador, he was a era worshiper. pastor de ovejas. Bueno, ya está en el reinado. A pastor of sheep. Ya está, tiene toda la gloria, So here es he's el king. rey, He has es all the glory. el que mató a He's Goliat, the one who killed el Goliath. mejor del ejército. The best Está of the en army. lo alto. Y entonces, como ya era el rey, pues se fue el ejército a la guerra. Since he's king, he sent the army to a war. Y dice que de pronto por ahí paseando vio a una mujer bañando, And then he saw La a woman who deseó. was taking a shower and he desired her. pero esa mujer era casada. But that woman was married. Y ahí comenzó la tentación, And there came la temptation. deseó, la He tomó desired por her. mujer. He took her. Y después, cuando regresa el esposo de la guerra, When the husband comes back from war, él le dice que vaya y esté con ella, ¿verdad? Porque creo que ya había salido embarazada y pues David para tells him cubrir to go be with her, el his pecado, wife. vas a beber con tu mujer. Y él dice, no, ¿cómo voy yo a dormir ahí, a estar en mi casa si yo tengo que cuidarlo a usted, el rey? O sea, él estaba siendo fiel. So David tells him to go be with his wife because
She was probably pregnant by that time. So he wanted to cover up his sin. But to the contrary, the soldier said, no, how can I go be with my wife if I need to be here and protect you? Entonces en la siguiente guerra, So the next war, David lo manda al frente de la batalla. David sends him to the Porque front para line que lo mataran, of the porque al war frente pues él to era be los killed. primeros que caían. because he would be the first one Entonces to no solo fall. cometió pecado de adulterio, So sino not only también did he asesinato. Entonces, pues ya se tomó a la mujer por esposa So he y ya took the estaba wife- libre, ¿no? he Y took para the él woman as a todo muy wife. bien, voy a tener un hijo bien contento. And he was happy about everything. That Cuando have a Dios le son. manda al profeta When God sends the prophet, y le dice que ha pecado delante de Dios y and que the por prophet la tells him causa he de su sinned pecado before God. su hijo morirá. Y entonces, ¿qué hace David? What does David do? Segunda de Samuel 12:16. 2 Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño David therefore besought God for the child. y ayunó David And David fasted y entró and went y in pasó la noche acostado en tierra. and lay all the night upon the earth. Dice que al séptimo día el niño murió. It says on the seventh day the child died. Hay algo importante que tenemos que entender There's an important sobre el point- ayuno en el point. Antiguo Testamento. That we have to understand about fasting in the Old Testament. Y es que tú encuentras muchas Is veces that you see it a lot of times. que decían ayunó It says that he fasted y rasgó sus vestidos. and ripped his clothing. ¿Lo han escuchado? Have you heard that? ¿Leído? Y se vistió de silicio y ceniza. And he dressed in sackcloth and ashes. Eso era el ayuno en el That was Antiguo fasting Testamento. in the Old Testament. Ayuno era, dejaban de comer Fasting was to not eat. y de beber, And drink. generalmente. Se rompían las vestiduras They que would traían rip their como clothing señal de que estaban en ayuno. as a sign that they were Se fasting. cubrían su cabeza, su cara y su ropa They de would cover ceniza their head, their face, and their body in ashes porque la ceniza representaba luto. because ashes represented. ¿Qué es luto? And what is mourning? Cuando una persona muere, When se someone le hace dies, luto, se llora muchos días People por esa mourn and persona. crying because of the loss of that person. Y se acostaban sobre silicio, So they would lay on sackcloth, que era una tela which was a cloth áspera, that was rough, como piel de cabra, like goat que skin. dicen como de costal, It's like que a picaba, raspaba y andaba sack, the old comezón. potato Y sacks that are dormían ahí really y hacían rough. su cama en el And they piso would lay on para it hacerse sufrir. and use it as a bed to make themselves suffer. Ese era el ayuno. That was the point. And Era that was sufrir, fasting. martirizar mi It cuerpo, was to suffer, que- martyrize my body, ajá, sacrificio, it was y sacrifice. que todos sepan que estoy And en that duelo, way everybody que knew estoy en tristeza, that I'm in mourning, I'm que sad, estoy sin that comer, I'm not eating, porque necesito urgentemente el because I favor de Dios. urgently need God's favor. ¿Sí? Eso fue lo que hizo David. That's what David did. Si se fijan, ya llevamos los tres casos You see en the three que cases el ayuno where fasting generalmente era para una is respuesta generally for a de response una situación que estaba entre la vida y la of a muerte. situation that was Sí. between death or life. David está ayunando para que su hijo no muera. David fasted so that his son wouldn't die. Resultado, ¿Dios le respondió? Result, did God answer? No. No. El hijo murió, The son duró died. ayunando 7 días He fasted 7 days, y llorando y clamando a Dios, crying out to God, y Dios no le and respondió. God did not respond. Entonces, también nos enseña que no precisamente el ayuno asegura It que also Dios no teaches responde. us that fasting doesn't guarantee a response from God. Josafat era el juez encargado Jehoshaphat was a judge in charge, y entonces le avisan que viene He los was pueblos told de Moab y de Amón that the people of Moab para and hacer Ammon guerra contra el Josafat. were coming Y le dicen, to do war against viene Jehoshaphat. contra ti una gran multitud. And they told him, against you Y comes a ellos great eran tan multitude. pocos que era imposible And they were so que se few pudieran defender o que ganaran esa guerra. that it was impossible that they would be able to defend themselves. Entonces, en 2 de Crónicas In 2 23, Chronicles dice que 23, Josafat tuvo temor Jehoshaphat feared y humilló su rostro para consultar a Jehová. and set himself to seek the Lord E hizo pregonar ayuno a todo Judá. and proclaimed a fast throughout all Judah. Como era una situación también entre la vida y la muerte. Another life and death Porque situation. venían ejércitos grandes a atacarlos y los Because iban a huge matar a armies todos. were coming and Tuvo they were going to temor. kill everybody. He Pero had en lugar fear, de ponerse a llorar o But en lugar de instead of prepararse a ver intentar defenderse, panicking or trying to defend himself. ¿qué hizo? What did he do? Se humilló He humbled para pedir la himself ayuda de Dios. to seek the Lord. Y no solo él, sino que puso a todo el pueblo a And not ayunar only him, but he
y a pedir a fast Dios throughout all una Judah, respuesta y a to pedir ask ayuda. God for a response and help. Y Jehová les dijo, no temáis ni os amedrentéis de delante de esta multitud tan grande. Thus saith the Lord unto you, be not afraid or dismayed by reason of this great multitude. Porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. For the battle is not yours, but God's. Y les dice, mañana iréis a pelear contra ellos. Tomorrow you will go down Les against dice, them. van a estar quietos y Behold. van a ver la salvación que Dios hará con ustedes. Stand still, O sea, and you will see the les salvation dijo, of the Lord with you. no se preocupen, ni siquiera tienen que pelear. God said, don't even worry, you don't have to fight. Yo los voy a salvar. I will Y save van a you. salir mañana ellos, And they will come out pero tomorrow, ni siquiera tendrán que pelear. but you won't even have Y to ellos fight them. confiaron en la respuesta. And they trusted in that ¿Cuánto answer. tiempo duró este ayuno? How long did this fast last? No dice claramente, It doesn't say clearly pero here. dice que se pusieron todos a ayunar It says they all y, que fasted y a orar y a rogar a and Dios. to pray to God. Y que cuando vino la respuesta de Dios, And when the answer came from les dijo, God, mañana saldrán it contra says, ellos. tomorrow you will go out Yo against them. entiendo I que el understand mismo día llegó la respuesta that de the Dios. same day the answer Probablemente el came. ayuno duró un día o hasta la tarde. It could have been that same day, just the Porque fast. si tú ayunas por una respuesta de Dios y ya te la da, ¿para qué sigues ayunando, no? Because if you Ya, get a ahora response sí a from comer y God mañana while vamos a la fasting, guerra. why continue fasting? Entonces dice que al siguiente día It says the next day, ellos salieron. ¿Qué hicieron? They went Adoraron, they se worshiped, postraron a Jehová, cantaron y después salieron sang to the a la Lord, guerra. and then went out to war. Y dice que Dios, cuando ellos estaban alabando a Dios, That while they were worshiping God, escúchenme bien, listen to this, cuando ellos estaban, ¿qué? while they were Alabando a Dios. worshiping God, Acá en donde venían los ejércitos, Dios hizo que los dos que venían a atacarlos de Moab y Amón The big se armies that were atacaran coming entre to ellos attack mismos y were se caused to mataron attack entre each ellos. other and kill Y cuando themselves amongst each other. Josafat llegó con su pequeño ejército, So ya when- todos estaban muertos Jehoshaphat came with his little army, everybody was dead. y solo recogieron el botín. And they O sea, hasta la collected recompensa, the el oro y bounty. todas las cosas que traían. They Fíjate lo que collected Dios everything that hace. was brought by their armies. Cuando en lugar de hacerlo por tus propias fuerzas, Instead of quieres doing it on your own solucionar los strength, problemas con tus propias fuerzas, Trying to solve problems in your consultas own a Dios. strength, you Okay. ask God. You seek God's Y help. Dios les dio una gran victoria. And God gave them a great victory. Vamos, otro ejemplo, Esdras. En Esdras 8:21. Ezra 8:21. Ya. Ok. La historia de Esdras The es story of Ezra. el pueblo de Israel ya había sido llevado a la The cautividad. people of Israel had been taken captive. Esdras servía a And el Ezra rey served Ciro de Persia. King Cyrus of Persia. Y Dios le habla al rey de Persia, And God speaks to the king of que no era Persia, judío ni tenía nada que ver con wasn't Dios, Jewish or had nothing to do with God, y le pide que le reconstruya el templo en Jerusalén. God tells him to rebuild the temple in Israel, O sea, in Jerusalem. Dios le habla al rey y le dice. God spoke to the El king rey and told him. reconoce la voz de Dios The king recognizes the y voice hace of un God, edicto que vayan los que sean del pueblo judío y que quieran ir a reconstruir el templo. and he Hay declares toda una historia. that the temple would be rebuilt. Cuando Esdras es enviado, So when Ezra is sent, acuérdense que era un pueblo en cautividad remember they were people y había were muchos captive, enemigos. and they had many enemies. Y él es enviado por el rey, pero tiene He's que sent by the atravesar todo el curso, el camino para llegar a Jerusalén. But he has to travel a long way to get to Y Jerusalem. entonces dice que en Esdras 8:21 dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava. In Ezra 8:21 it says, "Then I proclaimed a fast there at the river of Ahava." Entonces ellos ayunaron, tampoco dice cuánto, It says here that they fasted, pero dice que se Not pusieron how a long, orar y ayunar, but a they afligirse. prayed and fasted, Otra vez habla de que el ayuno es afflicted their afligir su bodies. It cuerpo says here, afflicting their bodies, para pedir un favor de Dios, to una ask respuesta de Dios. for a response from God. Ellos querían protección de sus They enemigos. wanted protection from their enemies. Era también peligro de vida o muerte. It was also a Porque si situation of alguien life or los death. quería saltar por ahí, de todos los enemigos que había, los mataban. Because out of so many enemies, any one of them could have Y jumped dice- them along the way. Y dice que Dios respondió It y says los God protegió en su responded viaje. and protected them along the way. ¿Ok? El siguiente es Nehemías.
Es prácticamente el mismo escenario, Next is Nehemiah. solo que ahora van a reconstruir el muro de It's Jerusalén. basically the same situation, but now they're going to build a wall around Ya habían Jerusalem. reconstruido el They had templo already rebuilt the temple. y ahora Nehemías va a ir a reconstruir el muro. Now Nehemiah was going to build the wall. Nehemías 1:4 Nehemiah sigue 1:4. de Esdras. The next book is from Ezra. Dice en el versículo 3 que escuchó It says in verse 3, de los judíos que quedaron el pueblo de Israel he heard que from quedó en la cautividad de other Jerusalén, Jews that were still in captivity in Jerusalem, que estaban en gran afrenta. that they were in great affliction. El muro de Jerusalén estaba The derribado wall was broken down y sus puertas quemadas a fuego. and the gates burned. 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. It says in verse 4, and it came to pass, when I heard these words, I sat down and wept, E hice duelo por algunos días and mourned certain days, y ayuné and y oré fasted and prayed delante del Dios de los cielos. before the God of heaven. Ahora, para no leer todo, To not read everything, dice, it says, se sentó it y sat lloró. down and wept. El acto de sentarse The era el act mismo of sitting down, de acostarse sobre el silicio. it's the O sea, same era as sentarse sitting on sackcloth. en eso que te provocaba It's sufrimiento. sitting on that provokes Llorar suffering. para clamar a Dios. To cry and call out to God. Hacer duelo, To mourn, hacer luto, que era lo que Mourning. representaba la ceniza. which is what the Decir, ashes estoy en represent. luto, estoy en dolor. It says, I'm in mourning, I'm in pain, Ayunar y orar. fast and pray. Aquí está el ayuno. Here ¿ok? it is, fasting again. ¿Qué hizo después? What did he do Confesó after? los pecados del He pueblo. confessed the people's sins. Dijo que todos los pecados que habían hecho He confessed all of the y sins they had pidió done misericordia and asked for para el pueblo mercy que quedaba. for the people that were left. A causa de su oración, Because of his prayer, Dios lo envía a él God sends a him restaurar los muros. to restore the walls. Es decir, él no pidió ir, He didn't ask to go, ni tampoco lo mandó el rey como a nor Esdras. did the king Sim- send him like Ezra. Simplemente él sintió el dolor de su simply- pueblo que he estaba He felt the pain of his que people. estaban muy mal, en pobreza, That were badly olvidados, que el muro de Jerusalén, de su tierra, estaba destruido. The wall around their land was destroyed, Y ayunó para clamar a Dios por su and pueblo. he fasted to cry out to God for his people. Y entonces Dios lo manda a él a reconstruir las So God ruinas. sends him to rebuild the wall. Eso me recuerda a mí cuando Dios me mandó a la chona. That reminds me when God sent Yo me to estaba the orando por mi pueblo, Señor, manda a alguien, I was crying out ayúdalos. for my Ten town. misericordia de ellos. God, please send someone, have Y ahí mercy en upon oración them. el Señor me dijo, pues ve tú, And in prayer, God says, go. ¿Quién más que tú? ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, So in this case, el rey le da el permiso de ir, The king gives him le permission to da lo que go, necesita para gives ir a him restaurar el what he pueblo needs to restore, y le manda the la wall, guardia and sends him the guard. para que lo proteja, ¿ok? No dice cuánto tiempo, si es ayuno, Doesn't o say how long, silicio, ceniza, ayuno, But it was a llanto. fast with sackcloth. Y otra vez vemos que aquí el ayuno no es para él mismo, And ¿verdad once que again no? we see La the petición no era fast. para él, era para It wasn't just for su him, pueblo, it was for his people. ¿ok? Intercediendo. Intercediendo por Because he was otros. praying for Hasta them. ahorita los que llevamos casi ninguno es para sí mismo. So far what we've seen- Porque Josafat también era por todo el pueblo. Almost none of them have been for themselves. Es David por su hijo, Moisés por el pueblo, Esdras pues también por él y por los que iban con él, pero porque era de vida o muerte. Each one for No a life era, or ay death Señor, es cause, que necesito un carro, voy a other than ayudar. themselves. And it's not, God, I need a car, it's all fast. Pensaba hacer eso. Luego tenemos a Esther. Then we have Esther. Todos conocen la historia de la reina Esther. We all know the story of Queen Esther. right? Mínimo han visto la película, We've ¿no? all at least seen the movie. El rey Asuero, que reinó de la India hasta Etiopía. Who was reigning over Ethiopia. Bueno, entonces él se va a buscar una reina y mandan traer todas las mujeres He wants hermosas. to find a queen, so he calls all the beautiful Y women. Esther pertenecía al pueblo judío, And Esther was part of pero the Jewish people. secretamente, porque But no secretly. podían dejar saber que eran But judíos, they couldn't let anybody know that porque they were los judíos Jewish. eran esclavos. Because Jews were slaves. Entonces, como ella era hermosa, se fue ahí entre las que iban a But ser since she was elegidas para el beautiful, rey, she pero went no along with sabía the, que era the era beautiful judía. women,
to be chosen by the king. But they didn't know that she was Jewish. Entonces, bueno, ya saben, hizo todo el proceso You know the story. de They went through las, the process of de las choosing, mujeres que se preparaban para el rey y fue seleccionada como reina. and she was chosen as a queen. Cuando entre este tiempo And during that time, había un hombre que se llamaba Man there was a man called Ammon que quería matar, exterminar al pueblo judío. who wanted to exterminate the Jewish Y people hace un plan para poder And hatches a plan eliminarlos to con la eliminate aprobación del rey. with the approval of the king. Ya Esther era la reina. And Esther was now queen at that moment. Entonces Mardoqueo, que era el tío de Esther, So Mordecai, who was the uncle of cuando Esther, supo que estaban haciendo ya when ese he found edicto out about this edict para ediction exterminar al pueblo judío, to exterminate the Jewish people, él dice en el versículo Esther 4:3, in perdón, 1. Esther 4, verse 1, Luego que supo Mardoqueo todo lo que se le había hecho, when Mordecai perceived all that was done, rasgó sus vestidos, ripped his se clothes, vistió de cilicio y ceniza put on sackcloth and ashes, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. went out into the midst of the city and cried out with a loud and bitter cry. Tenían los judíos gran luto, There was a great mourning among the Ayuno, Jews, fasting, lloro y weeping, lamentación. and wailing, Silicio y ceniza and many lay in era la cama sackcloth de and muchos. ashes. Ya estamos entendiendo más que es el ayuno, Are we ¿verdad? getting what Otra vez fasting was? luto, todos against estaban llorando, mourning? nos vamos a morir, nos van a Everybody matar, crying, van a matar a we're mis gonna hijos, die, they're a gonna mi kill us esposo". all, they're gonna kill our kids. Están de luto, se rasgan los mourning, vestidos, they rip their silicio, clothing, ceniza, no comen, no Ashes, they beben, don't eat, they don't drink, clamando y llorando crying out to para que God. Dios tenga So misericordia. for him to have mercy upon them. Entonces, en resumidas cuentas, Mardoqueo dice Esther. So long story short, Mordecai says Esther Y va y le dice todo lo que está pasando. and tells her everything that's going on. Esther le dice, yo no puedo hacer nada Esther says, I porque can't do anything yo no puedo ver al rey a menos que él me llame. because I can't go to the king unless he calls Porque me. si alguien cruza la puerta sin el permiso de él, ahí mismo le cortan la cabeza. Because if anybody came in through the king's door without permission, off with their head. Y Mardoqueo le dice, pues ni tú te vas a salvar porque también eres judía, así es que o haces algo como quiera te vas So a morir. Mordecai said, well, En you're not going to pocas palabras, say ¿no? this, be spared anyways because you're Jewish, so you got to do something. Y Esther dice, ok, vamos a hacer esto. So Esther says, all right, let's 3 do días this. todos vamos a ayunar. For 3 days, we're No all comer going to nada, fast. no beber nada. Don't eat, don't Y ya drink, saben, todo and la everything situación del that was ayuno. listed here Para poder ella presentarse ante el rey. to be able to present herself before Otra the vez king. vemos un ayuno por causa de qué? Once again, we see a Por fast el for pueblo, por el pueblo que a estaba greater cause, enfrentando the people una situación entre la vida y la that were muerte. facing a life and death O sea, era situation. clamar porque no It muriera. was crying out for them not to die. Pero al final Dios le da la gracia a Esther, In the end, God tiene gives Esther misericordia, grace, obviamente es el pueblo de Dios, has mercy over them, y Dios los salva, and God saves them. y al final hasta hacen que el edicto que habían hecho contra ellos se haga contra Amán y su gente. And in the end, they changed Y ellos the pues law al that final was decreed celebran la victoria, against Ammon and his y ahí se termina el ayuno y ahí se termina el luto. O sea, ya después ya The no hay fasting ayuno. ended, and so was the mourning. ¿Ok? Eso es lo que hasta ahorita hemos visto que era el ayuno en el Antiguo Testamento. Y es importante entenderlo. Porque ahora nada de eso es ayuno ahorita. Ahorita un ayuno, ¿quién lo hace así? Who doesn't Para fast empezar, like that todos anymore? comen. Y al final tenemos una pregunta. ¿Es ayuno And then we have the o no question, es ayuno? is it fasting or is it not fasting? ¿Por qué? Porque Why? muchas veces tenemos una idea de que algún tipo de ayuno que estamos haciendo es ayuno. Because a lot of times we Y- have the idea that a type of fasting that we're doing is fasting, Y de pronto te das cuenta que bíblicamente no es ayuno. but then all of a sudden you realize that biblically it's not fasting. Porque ayuno es Because fasting is dejar de comer. not eating, Ah, sí. covering ¿Ok? your mouth. Eso es ayuno, That is literal. fasting, literally. No comer nada. Not eating Eso anything. significa ayuno. That means ¿Ok? fasting. Ahorita vamos a ver lo demás. Yo sé que por ahí ya entró la duda. Y todos conocen el ayuno de Daniel, ¿verdad? We've all heard of the fast of Okay. Daniel's fast, right? Muy interesante esta parte. Very interesting. Daniel capítulo 9, Daniel chapter 9, versículo 3. verse 3.